Vale, pues nada, lo que os decía un poco en el vídeo de presentación, voy a explicaros lo que intentamos hacer en cada uno de los proyectos en los que participé, para que tengáis un ejemplo de cómo el trabajo del farmacéutico puede ayudar al acceso a medicamentos. Entonces, en este caso, era un proyecto de una ONG murciana en el que crearon un hospital chiquitito en un pueblo que estaba aislado en el desierto. Bueno, era un poco para ayudar a la población más cercana. El proyecto duró unos 10 años, desde principios del 2002 o así hasta el 2012. Entonces el objetivo final era en el 2012 entregar las estructuras y el personal formado un poco al sistema de salud mauritano para que ellos continuaran con la gestión. Yo llegué en el año 2011 ya al final y bueno, fue un poco porque en un primer momento la farmacia la iba a gestionar una enfermera que tenía formación sanitaria y que bueno, estuvo muchos años trabajando allí y aprendiendo, y la verdad que la tía era una máquina ya, pero por circunstancias personales tuvo que dejar el puesto. Cuando fueron a buscar a alguien que la reemplazara no encontraron a nadie con formación sanitaria, para llevar a cabo el trabajo que se hacía allí, y pues contrataron a una chica que tenía estudios de administración. Así que bueno, pues uno de mis objetivos, cuando yo fui allí, era pues dar una formación lo más amplia posible a esta chica para que pudiera desenvolverse en la gestión de la farmacia. Es verdad que era muy positivo su formación de administrativa porque allí se trabajaba con un ordenador y bueno, pues toda esa parte ya lo hacía muy bien. La parte de gestión, pues de control del consumo, del gasto y demás. Pero claro, la parte más clínica o más de formación sanitaria, pues ahí cojeaba un poquillo. Pero bueno, como todo, pues hay que poner soluciones un poco en función de los recursos que uno tiene, y allí uno de los grandes problemas que nos encontramos es que no hay en Mauritania ni en Chad, por ejemplo, no hay estudios reglados de farmacéutico ni de técnico de farmacia, sino que son enfermeros que se especializan en farmacia pues en el último curso a lo mejor de sus estudios. Entonces, bueno, pues el hospital era, como os digo, muy pequeñito, tenía una sala de partos, para ingreso tenía una sala infantil con 6 camas, me parece, y luego 2 salas para ingresar adultos, una de hombres y otra de mujeres, no sé si había 8 y 8 en cada sala o 10 y 10, para que os hagáis una idea del tipo de hospital que era. Eh, Como veis aquí en la foto, pues todo aquello eran dunas. Esto de aquí al fondo era pues un poco las palmeras que marcaban como el perímetro del pueblo, y os la he puesto para que veáis un poco, os hagáis la idea del difícil acceso a a estos entornos. Entonces esto ya de por sí complica el acceso a medicamentos, porque como podéis imaginar, pues aquí no llega ni Cofares ni ningún proveedor de medicamentos fácilmente. Entonces, pues ya simplemente por el hecho de vivir en un sitio así, pues estás un poco condenado a tener que luchar para conseguir, aunque sea, pues, no sé, unos comprimidos de Septrin cuando tienes una diarrea, o imagínate si eres diabético y necesitas insulina, que necesita una cadena de frío. Entonces, bueno, os he puesto la foto solo para que os hagáis una idea de cuál es ya el primero de los impedimentos. Esta es la farmacia, esta es la chica que estaba allí, que como os comento acababa de llegar al hospital hacía pocas semanas cuando yo llegué, y que era administrativa.
como veis, pues trabajábamos allí con un ordenador que tenía instalado un programa de oficina de farmacia, de gestión de farmacia, pero de oficina de farmacia. Esto era una cosa muy positiva porque no hacía falta tener hojas de stock hechas a mano, aunque también las teníamos, pero simplemente como doble control. En el mismo ordenador, pues te podía decir el stock que tenías de tantos medicamentos y bueno, aparte, este tipo de farmacia tenía como una doble misión. Una era servir medicamentos a los pacientes hospitalizados y otra era servir como oficina de farmacia. Esta ventanita que veis aquí daba a la calle y aquí venía la gente del pueblo a comprar medicinas. Esto servía también de financiación, pues, para los gastos del hospital. Entonces, pues ya os digo, el ordenador y su formación venía fenomenal porque, bueno, se podía controlar el gasto, el consumo, las entradas de dinero, las salidas y nada, esto era una cosa muy positiva. Aparte, pues intentábamos cada día que ella se familiarizara un poco con los medicamentos, con su función o no sé, pues que tuviera un poco el refuerzo de saber con lo que estaba tratando, qué tipo de mercancía, ¿no? Bueno, esta es la parte de atrás de la farmacia por donde entrábamos. Por la ventanita esta se servía la medicación a los pacientes que estaban hospitalizados. La enfermera o el enfermero que hubiera de turno venían con las órdenes de tratamiento y nosotros preparábamos la medicación desde aquí y se la volvíamos a servir para 24 horas, una especie de unidosis, podemos decir. Bueno, como veis hay también frigorífico para asegurar la cadena de frío y bueno, el orden de los medicamentos los teníamos organizados por forma farmacéutica y por principio activo, por orden alfabético, que es bueno, un poco el estándar que marca la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, poco más de aquí. Bueno, y aparte de la formación de personal local, otro de los objetivos que me marcaron cuando inicié mi participación en el proyecto fue que me encargara de organizar uno de estos contenedores que veis aquí, que era el almacén secundario o de productos sanitarios. Ellos sospechaban que no se estaba gestionando bien y bueno, efectivamente lo que había ocurrido es que dadas las temperaturas que se alcanzaban dentro del contenedor, pues las cosas que se habían almacenado aquí se habían empezado a estropear y ya pues un poco los trabajadores habían decidido tenerlo de almacén trasterillo, entre comillas, y con las cosas que no sabían qué hacer o que llegaban de donaciones un poco en una cadena extraoficial de suministro, entendían muy bien a qué venían o para qué servían, pues lo iban todo almacenando aquí dentro y pues nada, estaba todo hecho un poco un desastre, así que estuvimos trabajando unos días dentro y ahora os cuento lo que encontramos. Y aquí estuvimos trabajando durante varios días, pues nada, limpiando, abriendo las cajas, reorganizando todo un poco, viendo qué es lo que había, y de lo que nos dimos cuenta es de que, bueno, aunque la idea inicial, como veis, era buena y era mantener un orden de productos a lo mejor pues que os sobraban en la otra farmacia o que eran grandes o se usaban poco y que estarían aquí guardados pues de un poco más organizados, pues se había convertido en eso, en el almacén de cosas que se habían ido caducando, cosas que llegaban en cartonajes en otros idiomas que ellos no entendían, a lo mejor cosas pues de donaciones que venían de España con prospectos en español o productos que allí no sabían para qué eran o
que realmente no hacía falta, pues a lo mejor muletas o cosas de este tipo en un terreno como aquel tan arenoso donde todo eran dunas, pues bueno, pues tampoco le encontraron mucha utilidad y pues lo habían ido guardando aquí. Entonces, pues cuando acabamos con el trabajo y pudimos rescatar algunas cosas, que la verdad no me acuerdo si algo pudo usarse o de medicamentos, seguro que no por la temperatura, pero no sé si a lo mejor hubo alguna venda o algún material que sí pudimos rescatar, pero hubo muchas cosas que nada, que los tuvimos que agrupar para destruirlos. Y aquí algunas imágenes del momento en que fuimos a destruir pues todo aquel material, en el que había, pues ya veis, desde medicinas caducadas hasta pues esparadrapos que se habían estropeado en aquel almacén, donaciones en otros idiomas. Bueno, ya os he comentado un poco en la diapositiva anterior todo lo que habíamos encontrado, nutriciones parenterales que nos habían llegado en una donación, que ya ves tú la de kilómetros que habrían hecho y en las condiciones que se habrían transportado. Aquello no podría usarse de ninguna de las maneras, y que bueno, alguien había donado seguramente con la mejor de las intenciones, pero aquí podéis ver dónde había acabado, haciendo una hoguera, que además estábamos haciendo ahí un daño ecológico seguramente importante. Así que bueno, fue un momento ahí un poco de tristeza generalizada, que como decía en la presentación, pues a mí me llevó a sacar alguna que otra lección para más adelante. Este momento de la destrucción de medicamentos, junto con otro que os voy a explicar en la siguiente diapositiva, fue lo que me llevó a mí a reflexionar un poco sobre el tipo de ayuda que queríamos enviar a algunos sitios, y luego realmente en qué acababa todo eso, si era una ayuda o era más un problema que estábamos generando. Y bueno, esta última diapositiva es de estos dos chiquillos que eran hermanos, salían muchas mañanas a saludarme cuando yo iba de camino al hospital, y hubo uno de los días que salió también un señor mayor, no sé si era su padre o su abuelo, con un seretí de estas características en las manos. Por gestos me explicó que se le había acabado, que no funcionaba y que ya no valía, si le podía dar más, me preguntaba. Entonces yo me fui al hospital a ver qué medicación teníamos allí, y efectivamente no había nada de este tipo. A lo mejor tendríamos algún otro inhalador de salbutamol pero no una combinación de fármacos como esta. Entonces, bueno, esta diapositiva os la quería poner, esta historia os la quería explicar un poco porque fue el complemento o la gota que colmó el vaso, junto con el tema de la destrucción de medicinas, que me llevó a mí a pensar en qué tipo de ayuda estábamos ofreciendo muchas veces. Que es cierto que tenemos que trabajar por el acceso a medicamentos, pero de otra manera. No podemos dar a lo mejor cosas que luego no van a tener una continuidad. Este señor, por ejemplo, le habíamos solucionado a lo mejor su problema durante 20 y tantos días o un mes que le durará el inhalador, pero bueno, ahora ya se le había acabado, y ¿de dónde íbamos a sacar más? O ahora que a lo mejor ya había aprendido a usar este dispositivo, pues no íbamos a poder suministrarle otro. Entonces, bueno, me llevó a informarme mucho y a leer mucho acerca de las microdonaciones, y a empezar a pasar un tipo de mensaje en mi entorno, pues a lo mejor a mi familia, a mis amigos, gente que me preguntaba: oye, pues tengo esta crema que ya no la uso, ¿tú crees que si la meto en el Sigre la pueden enviar a África y que la usen allí? O bueno, este tipo de situaciones en la que el mensaje que a mí me gustaba pasar, pues ya era otro, era explicar que no podemos
tenemos que trabajar por el acceso a medicamentos, pero de otra forma, no con cosas que nos sobran o con cosas caducadas y este tipo de cosas. Aparte de la formación, bueno, el interés que me generó todo este tipo de donaciones y demás, pues también me di cuenta de que una de las cosas que yo podía aportar al acceso a medicamentos era la formación en gestión para evitar pues todo este despilfarro a lo mejor de cosas que se caducan o se pierden o se echan a perder por las temperaturas y todo esto. Así que bueno, como os decía en la presentación, volví, me formé en cooperación internacional y ya empecé a participar en más proyectos y bueno, os los cuento en otras presentaciones.